Henry Ramos Alup, expresidente de la Asamblea Nacional, diputado. Vamos a escuchar qué dice Henry Ramos Alup, el vocero. De la proximidad de un cambio en la dirección del país, ha llegado a un compromiso unitario para facilitar la gobernabilidad, la eficiencia y la estabilidad del venidero gobierno de unión y reconstrucción nacional sobre las siguientes bases. Primero, objetivos del próximo gobierno. La justicia social como prioridad. 1. El modelo político que nos gobierna ha convertido al pueblo de Venezuela en objeto de una ideología y no en sujeto de su propia transformación positiva. Así, lo ha despojado de su dignidad y libertad. Desde la unidad, todas nuestras acciones y políticas, tanto desde el gobierno como en la lucha para alcanzarlo, tendrán a los venezolanos más desfavorecidos y vulnerables como objeto central y permanente de su gestión. Para ello, procuraremos acciones específicas para superar todas las penurias que por culpa de este régimen y su política nos ha tocado vivir, y nos comprometemos en hacer todos los esfuerzos para alcanzar la dirección del Estado con el único propósito de encauzar desde allí un verdadero gobierno comprometido con los venezolanos más pobres. En consecuencia, la Unidad Democrática acuerda que lo primero en la agenda del próximo gobierno es la aplicación de un plan de atención inmediata a la crisis humanitaria con énfasis en alimentación, abastecimiento y precios, y salud, medicamentos y atención. Y a la necesidad de dar respuestas concretas al legítimo descontento popular con apropiado sentido de urgencia y prioridad. 3. Igualmente se procederá de inmediato a la aplicación de un plan efectivo, profesional y contundente de ataque al grave problema de la inseguridad, la violencia y la delincuencia desatadas, que incluya la depuración y saneamiento de los cuerpos policiales, incluida la Guardia Nacional, la justa remuneración y equipamiento de sus efectivos, el desarme y desarticulación de los grupos paramilitares que han sido armados por el actual régimen y la atención sistemática a los factores que se han identificado como causantes y reforzadores de la violencia que hoy enluta a miles de familias en nuestro país. 1.4. El compromiso para superar la pobreza, principal problema de la agenda nacional, será asumido como lineamiento permanente y estratégico por los próximos gobiernos de la Unidad Democrática, y nuestra política económica y sectorial nunca abandonará este objetivo superior. Nunca más se sacrificará al pueblo, como lo ha hecho este régimen, por principios o metas distintos al de su propio bienestar. Segundo, nos comprometemos con la unidad. Esto para nosotros es un valor esencial. Solo nadie puede. Solo nadie puede. Se asume la unidad de las fuerzas políticas democráticas como indispensable y como condición necesaria tanto para el logro del cambio político como para la viabilidad, estabilidad y gobernabilidad de los próximos gobiernos. El liderazgo democrático se compromete a reforzar a la unidad democrática como plataforma válida e instancia de conducción y coordinación política junto a los partidos que la conforman, así como con un gran frente social donde estarán presentes todos los sectores del país, incluso los que hoy adversan la necesidad de cambio, siempre y cuando lo hayan hecho en el marco de la ley, el respeto de los derechos humanos y el resguardo del patrimonio de la nación y su Estado. 3. En el próximo gobierno nos comprometemos con un programa común de unidad nacional. La dirección política democrática ratifica su estrategia única y medular, seguida hasta ahora para lograr el cambio político, civil, constitucional, democrático, electoral y pacífico. Logrado el cambio y superado el actual régimen, el liderazgo democrático asume el compromiso de asegurar la gobernabilidad mediante la conformación de un gobierno de unión y reconstrucción nacional amplio, pluralista,
e incluyente, entendiendo que solo con políticas concertadas y acordadas con todos los sectores de la vida nacional será posible salir de la crisis y garantizar la gobernabilidad democrática. Iniciaremos con urgencia y sin dilaciones una amplia consulta nacional sobre las bases o lineamientos mínimos del plan de gobierno de Unión Nacional. Si este mismo documento está sometido permanentemente a consultas, a revisiones, para recibir aportaciones, tanto más el plan de gobierno de Unión Nacional. Ese plan incluye la definición consensuada de un programa común que distingue las siguientes etapas. A, una primera etapa que atienda la emergencia social. B, una segunda fase de estabilización del país bajo el criterio de un nuevo modelo social y económico que procure el progreso nacional. Y C, finalmente, la ejecución de las reformas necesarias para que el país entre en la modernidad y disponga de la base material y espiritual para alcanzar su auténtico bienestar. Para el logro de estos tres objetivos, el próximo gobierno de Unión Nacional se entenderá a sí mismo como el gobierno de una amplia convergencia de intereses que formarán una gran coalición social y política, una única forma posible de viabilizar las medidas y políticas públicas necesarias para relanzar a Venezuela al destino que todos nos merecemos. No se olvide que por definición doctrinal constitucional, la Constitución, en base a la cual haremos nuestro gobierno, es el centro alrededor del cual giran y gravitan las fuerzas parciales que constituyen el mundo de la democracia. El próximo gobierno nos comprometemos con la conformación de un gobierno unitario, amplio, plural y eficiente. En la composición del próximo gobierno estarán representadas las organizaciones políticas nacionales que forman parte de la unidad democrática y los sectores independientes de la sociedad venezolana. Vamos a gobernar con los mejores, los más capacitados y con quienes hayan demostrado mayor vocación de servicio, mayor sensibilidad social y un profundo patriotismo que ponga por encima el interés de la República y sus ciudadanos más humildes, sin discriminación por su ideología u origen partidista. Nos comprometemos a que ninguna de las organizaciones políticas que formen parte de la unidad democrática aspira ni acepta hegemonía en el gabinete ejecutivo del próximo gobierno de Unión y Reconstrucción Nacional. El candidato o candidata de la unidad para asumir la presidencia de la República en el próximo gobierno será escogido a través del método de elecciones primarias nacionales. El próximo presidente o presidenta de la República, electo o electa con base a la premisa anterior, encabezará el gobierno unitario de rescate y reconstrucción de Venezuela y renuncia expresamente a su derecho a la reelección inmediata. Es una decisión de la unidad democrática convocar a colaborar con el próximo gobierno a todos aquellos funcionarios actuales o exfuncionarios que en función de sus capacidades y talentos contribuyan con la superación pacífica y constitucional de la actual dictadura y colaboren con la reconciliación y reconstrucción del país. El próximo gobierno de Unión y Reconstrucción de Venezuela
será de naturaleza civil, como lo establece la Constitución. Desde este imperativo constitucional y democrático, nos comprometemos firmemente a la recuperación del prestigio, independencia e institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional, garante de la soberanía e instrumento neutral al servicio de todos los venezolanos, y diseñar conjuntamente con ella los mejores mecanismos para actualizar su capacidad de apresto, garantizar el bienestar de la familia militar más vulnerable e incorporar a la Fuerza Armada Nacional al proceso de rescate y reconstrucción nacional que nos compromete a todos como sociedad. Nos comprometemos a cumplir y hacer respetar el artículo 328 de nuestra Constitución Nacional, que señala de manera taxativa el carácter y funciones de la Fuerza Armada Nacional Venezolana. Asumimos la angustia de la mayoría de los oficiales militares que saben que su institución ha sido deshonrada por los apetitos económicos y de poder de una minoría corrupta, desalmada y desalmada hasta el extremo de manchar con sangre de venezolanos insignias militares que una vez fueron motivo de honra y orgullo. Nuestro compromiso es que nunca más la Fuerza Armada Nacional será utilizada y humillada en beneficio de una parcialidad política y de los intereses particulares de una camarilla corrupta que no les importa ni el futuro ni la reputación de la institución militar con tal de proteger sus beneficios. Nuestro objetivo es lograr una Fuerza Armada unida, fuerte, constitucional, querida y respetada por todo el país. Para el correcto funcionamiento del Gobierno de Unión y Reconstrucción de Venezuela, al momento de su instalación, los titulares de los poderes públicos que hayan sido escogidos de manera legal y constitucional, les será debidamente respetado el tiempo que le corresponda a seguir en funciones y serán convocados, como el resto de los ciudadanos, a contribuir con la noble tarea de reconstrucción nacional. Por su parte, aquellos titulares de los poderes públicos que hayan cometido grandes violaciones o delitos contra los venezolanos o contra la Constitución en el ejercicio de sus cargos, o que de manera demostrada hayan obstaculizado de manera ilegal el derecho ciudadano a expresarse libremente en elecciones, la Asamblea Nacional procederá a iniciar su proceso de destitución y nombramiento de sus reemplazantes en estricto apego a los procedimientos establecidos en la Constitución venezolana. Nos comprometemos con el respeto y cooperación con todas las autoridades regionales y municipales electas, sin distingo de su militancia partidista u orientación política. El respeto por la descentralización política prevista en la Constitución y entendiendo que la gestión pública es eficiente y transparente, si las decisiones de los gobiernos regionales y locales se corresponden con los mandatos democráticos de los electores, nos comprometemos a respetar la permanencia de los funcionarios públicos al servicio del Estado en los distintos niveles de gobierno y en sus respectivos cargos, salvo aquellos casos en que los órganos de justicia determinen que hayan incurrido en delitos o en que demostradamente obstaculizaron el derecho de los venezolanos a las elecciones y a la democracia. El Gobierno de Unidad Nacional se compromete a trabajar con todas las instancias y niveles de gobierno, independientemente del partido o ideología que profesen, en el marco del principio de cooperación que debe existir entre los diferentes poderes. Nos comprometemos asimismo al reconocimiento de las instancias locales de representación y participación comunitaria y de acción social que se incorporen al proyecto de reconstrucción nacional. La unidad democrática en el ejercicio del próximo gobierno reitera su compromiso sagrado
de respetar a quienes piensen políticamente distinto, pues esto constituye la base de pluralidad necesaria y deseable en toda democracia. A diferencia de lo que es práctica habitual en esta dictadura, nunca habrá algún tipo de retaliación, discriminación, ni mucho menos persecución contra quienes simpaticen o militen en organizaciones políticas distintas a las que conformarán el próximo gobierno de Unión Nacional, y les serán respetados todos sus derechos políticos establecidos en la Constitución. Lo cual actualmente no ocurre. La unidad democrática seguirá funcionando para asistir al gobierno de Unión Nacional como una gran base social y política organizada, soporte de su trascendental tarea de reconstrucción nacional, y colaborará con el gobierno en cuanto a instancia plural y representativa de las organizaciones políticas democráticas, con el ánimo de mantener y actualizar los acuerdos y consensos sociales nacionales para todos los gobiernos de coalición y unidad que el país necesite para alcanzar su máxima aspiración: el logro de la justicia social, la libertad individual y el pleno ejercicio de la democracia política y social, que es consustancial con los deseos de todos los venezolanos. Por último, hacemos un llamado a todos los venezolanos de buena voluntad, de espíritu democrático y comprometidos con el desarrollo del país, para que se adhieran a este compromiso unitario para la gobernabilidad, el cual constituye una guía para la transformación democrática del país y la forma de asegurar el progreso y el bienestar para todos los venezolanos, sin excepción. Caracas, 19 de julio de 2017, se comprometen y firman todos los partidos miembros de la Mesa de la Unidad Democrática: Primero Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Movimiento Progresista de Venezuela, Causa R, Avanzada Progresista, Alianza Bravo Pueblo, 20 Venezuela, Proyecto Venezuela, Cuentas Claras, Gente Emergente, Convergencia, UNPARVE, Fuerza del Cambio, NOE, Visión Venezuela, Movimiento Republicano, Fuerza Liberal, Moverse y Va para adelante. Por la Mesa de la Unidad, el documento también lo suscribieron José Luis Cartaya, que es nuestro secretario ejecutivo, y nuestro compañero Ángel Oropeza, que fue pieza fundamental en la elaboración de este documento y en la articulación de las reuniones con los partidos y con los diferentes sectores que se plasman en este instrumento. Muchas gracias a todos ustedes.